Bien, ahora vamos a seguir con lo que son los elementos básicos 2D. Graphisoft tiene algunas recomendaciones respecto a estos objetos. El primero de ellos es de que siempre ocupemos un relleno que me va a permitir a mí resaltar el objeto sobre los demás. Las dimensiones de lo que se refiere a los parámetros de pues el A y el B, que son los que ocupamos para las dimensiones de el ancho y el largo, pues que de preferencia las tengamos enlazadas o que coincidan con los parámetros con los cuales estamos dimensionando el objeto. Otra cosa que también igual ocupemos parámetros que vengan ya por defecto, dependiendo del subtipo. Se dan cuenta, aquí tenemos elementos aquí tenemos en la jerarquía de subtipo, pues ya algunas pues variables que ya están dadas de alta, que están en azul. Esas variables es recomendable utilizarlas, darles uso, dependiendo del tipo de subtipo que vayamos a emplear. La otra es que los comandos pues, que se ocupan para el 2D generalmente tienen un 2 como distintivo. Si se dan cuenta, en el anterior video que hicimos algunos de los comandos, como por ejemplo el de rotación, era rot2, el de estiramiento era mul2 y el de movimiento era add2. Entonces, el 2 es un distintivo que llevan los comandos que se ocupan para lo que son el código del 2D, del script 2D. Y por último podemos ocupar lo que es el guión maestro o el script maestro o el script 2D para crear los objetos de 2D. Bien, ahora vamos a conocer algunas de las funciones básicas que se ocupan para la creación de los objetos. Bien, a la vez que ocupamos estas funciones, también vamos a ver algunos atributos que le podemos dar a esas funciones para poder controlar la visualización del 2D. Bien, vamos a empezar primero por crear algunos de los atributos. Aquí en parámetros voy aquí a crear algunos. Es más, voy a ver en detalle si tenemos aquí un subtipo ya algunos ya definidos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en elemento de documentación, símbolo de dibujo, elemento de modelo, mobiliario, objeto de propiedades. Voy a empezar así con uno en blanco. O bueno, sí, vamos a ver si podemos hacer una cama. Por ejemplo, una cama. Le ponemos aquí seleccionar y vamos a ver los parámetros. Si se dan cuenta, al momento que seleccioné el subtipo, miren, se han creado nuevos. Entonces aquí es donde tenemos que emplear los que nos está recomendando Graphisoft. Esta es una plantilla. Si recuerdan ustedes lo que son los subtipos, obedecen a un archivo. Es una librería especial de construcción para lo que son objetos de GDL. Entonces esta librería trae ya ahí una jerarquía de subtipos, los cuales van a dar ya por defecto unas variables o unos parámetros que yo pueda utilizar. Y es recomendable usarlos porque son los pues que van a estar enlazados con otro tipo de objetos, es decir, van a ser iguales las variables en otros objetos. Y esto me permite a mí, por ejemplo, poder tener una homogeneidad en mi script, en mi codificación. Y de esta manera poder enlazar algunas situaciones, por ejemplo, de macros o de objetos que estén emparentados. Ya van a compartir también igual ciertas variables en común. Bien, aquí tenemos entonces estas variables que se crearon en el 2D para la representación 2D. Una que es la pluma de contorno. Graphisoft para lo que son las variables de fábrica le maneja siempre el prefijo GS acompañado de un guión bajo. Luego viene aquí cont, que significa contorno, y luego aquí viene pen, que es la pluma de contorno. Finalmente aquí tenemos igual plumas que tienen que ver con lo que es el relleno y las tramas. Aquí tenemos el tipo de trama, ahí está, el tipo de pluma para lo que es el relleno, y para lo que es la parte trasera del relleno, el background, también tengo esta pluma. Entonces con esto voy a controlar la visualización de mi objeto 2D. Bien, para poder ocupar la variable, entonces vamos a ocupar también igual el comando respectivo. Aquí en el 2D
Vamos a iniciar por enunciar lo que sería el comando que va a definir el contorno de la pluma. Le voy a poner aquí pen y a continuación vamos a poner aquí la variable que sería gs-con-pen y le ponemos gs-con-pen. Ahí está. El comando es el pluma, comando pluma, y me permite definir ya lo que va a ser la pluma que se va a ocupar para los contornos del objeto. Ahí está. También hay otro que no aparece aquí, un comando que no está, que es el tipo de línea. Lo voy a agregar, le voy a poner aquí nuevo gs, le voy a poner aquí _line type, tipo de línea, le voy a poner aquí a, y aquí buscamos el tipo de línea, es este tipo de línea. Ahí lo tenemos. Por defecto el tipo de línea, si yo no lo defino como una variable o como un parámetro, siempre va a ser el de línea sólida. Aquí está, tipo de línea. Bien, vamos aquí entonces a poner line type y aquí le vamos a dar entonces es line y guión bajo type, ese es el comando, y le voy a poner aquí tipo de línea. Y a continuación le tengo que poner aquí entonces ya lo que sería pues la variable que va a controlar ese dato. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Luego viene el tipo de trama. El tipo de trama se va a ocupar el comando fill. Le ponemos aquí fill. Y vamos a tener que poner ahí el número en este caso de la trama. O lo que sería el número de tipo o la variable, perdón, que está ocupándose para eso. Aquí tenemos la variable que es gs-fill-type. Aquí la ponemos _fill-type. Ahí está. Bien. En dado caso que no quiero yo ocupar pues la variable, tendría que poner allí un número. Ese número, si se recuerdan, en los primeros videos vimos que corresponde al index. Ese index lo vamos a encontrar aquí en los atributos del elemento. Aquí, por ejemplo, en el administrador de atributos, tenemos aquí tipo de línea. Aquí está el número de index y es el número que tendríamos que colocar aquí en vez de la variable. Bien, ahora vamos a poner el que sigue, que sería pues ya en comenzar a poner las instrucciones para lo que es el GDL. Primero vamos a comenzar con crear una línea. El comando de línea, vamos a poner aquí comando línea. El comando línea requiere de dos puntos, uno que va a ser el origen y otro que va a ser el extremo de la línea. En este caso, pues tendríamos que colocar las coordenadas X y Y de origen y luego las coordenadas del fin de la línea. Entonces, el comando se basa en este script, en este guión, o sintaxis más bien. Esta sería la sintaxis del comando línea. El comando se denomina line 2. Y tengo que colocar aquí la coordenada de inicio y la coordenada final. Le voy a poner aquí 0,0, y ahora ahí yo podría poner pues el número o la dimensión que yo desea. O podemos poner aquí el parámetro para controlar eso. Aquí por defecto pues no tengo ya en este tipo de subtipo el parámetro. Tendría yo que crear una nueva serie de parámetros. Aquí voy a poner un título, luego nuevo. Aquí le vamos a poner, no sé, dimensión A y dimensión B. O podemos ocupar estas que ya están definidas, perdón. Aquí vamos a ocupar la dimensión A para lo que es la X y la B para lo que es la Y. Entonces aquí podríamos poner A, B. Ahí lo tenemos. Al hacer esto, de inmediato aquí se va a mostrar la línea. Miren, aquí está. Y está afectada por lo que sería el tipo de línea, el comando de tipo de línea y el comando de el contorno. Entonces aquí si le cambio la pluma, por ejemplo azul, van a ver el cambio. Miren, ya está azul. Voy a hacer esto un poco más grande. Ahí está. Y si cambio el tipo de línea,
Le voy a poner aquí por una línea de rayas. Vamos a ver cómo también igual cambia automáticamente por rayas. Ahí está. Bien, entonces, si se dan cuenta es muy fácil. No es mucha la ciencia que se le aplica a esto. Prácticamente con puras líneas podría yo dibujar todo lo que sería la representación de una librería 2D sin mayor problema. Pero vamos a ver los demás comandos. Vamos con el siguiente comando, que es un rectángulo. Ese ya lo vimos en unos anteriores videos. El comando que vamos a ocupar es rect2. Aquí es el comando de rectángulo. Rectángulo lleva acento. Ahí está. Y el comando es el siguiente. El comando es rect2. Y tenemos que colocar aquí el inicio de uno de los extremos. En este caso es, por ejemplo, por decirlo así, el extremo de la diagonal. El inicio de la diagonal. Y luego el final, ¿no? La diagonal final. Esto se da así. Tengo que poner, por ejemplo, esta coordenada de inicio y luego la diagonal, la contraria, para que se cree lo que sería el rectángulo. Entonces aquí vamos a poner rect2. Esto lo voy a comentar. Ahí está. Le ponemos rect2. Le ponemos 0,0. Sería uno de los extremos. Y la diagonal sería A, B. Y ahora el resultado tendría que ser este. Ahí lo tenemos. Ya tenemos la representación de lo que sería una cama, por así decirlo. Miren. Aquí tenemos la mitad, por así, y lo que sería el rectángulo de la cama. Ahí está. Si quisiera yo agregar, por ejemplo, lo que es la almohada, entonces tendría yo que fijarme bien en las coordenadas que yo requiero. Tenemos como parámetros lo que sería el ancho, que es 1 metro, y lo que es la dimensión en Y, que es 2. Entonces, me tengo que fijar a dónde requiero yo la coordenada y de qué dimensión requiero el rectángulo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio utilizando los comandos de ADD. ADD, por ejemplo, 1.50. Perdón, ADD2 sería 0.25, 1.50. Y luego le haría yo un rectángulo que tendría que tener 0,0, que sería uno de los puntos, y el otro tendría que ser 0.50, 0.50. Y ahora tenemos el resultado. Ahí está, miren. Si le pondría yo aquí a lo mejor 75. Y aquí en Y le pondría yo, no sé, 25. Ahí lo tenemos, miren. Ahí está. Si quiero despegar un poco la almohada, entonces aquí le voy a poner, no sé, unos 70. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí tengo lo que fue el modificador de coordenadas. Vamos a desplazar de aquí hacia acá. Miren cómo hago un rectángulo aquí con la herramienta de marco. Se crea. Ahí vemos la coordenada que debe de corresponder a la esquina. ¿Sí? A la esquina del origen del rectángulo que corresponde a la almohada. Ahí tenemos la dimensión sobre el eje de las Y sería 1.70 y sobre el eje de las X sería 0.25. Esto es lo que corresponde al punto que desplacé en las coordenadas locales, que es esto que está acá. Es instrucción de ADD2. Y a continuación hice el rectángulo que corresponde a la almohada, que tiene una dimensión de 0.50 sobre el eje de las X y 0.25 sobre el eje de las Y, que sería esta coordenada. El origen, pues es el mismo origen que va a tener el de las coordenadas locales que están desplazadas, que es 0,0. Y este es el de la diagonal que corresponde a este extremo. ¿Ok? Así es como funciona, va funcionando la sintaxis del desplazamiento con las que tenemos aquí por comando para crear objetos 2D. Bien, voy a comentar todo esto. Lo voy a dejar aquí en el script. Vamos con la siguiente instrucción, que sería lo que corresponde al círculo. El círculo, lo que sería el comando del círculo. El círculo es de esta forma. La instrucción es
2, y aquí lo que tenemos que poner es el punto del centro, las coordenadas del centro, del origen, y el radio. Aquí vamos a poner entonces, voy a comentar esto, y le ponemos aquí circle to, ahí le ponemos, y 0,0, y el radio le voy a poner, no sé, 0.05, que serían, en total daría 10 centímetros de diámetro. Y ahí tendríamos, miren. Si esas fueran las patas, tendría yo que ocupar el comando de add para poder mover la pata y colocar, por ejemplo, por acá. Si se dan cuenta, tenía que desplazarla add2, 0.10 y 0.10. Entonces haría yo lo siguiente. Esto lo voy a copiar, lo voy a comentar y lo ponemos aquí abajo. Le voy a poner add2 y le ponemos 0.10 y 0.10, y después pongo el círculo, y ahora vamos al resultado, y ahí tenemos la pata. Si deseamos esta pata también colocarla en este lado, entonces tendríamos que ponerle igual aquí otra vez add2, ¿sí? Le completamos lo que falta, que sería por ejemplo 1.80, 0.10. Continuamos con el 0.10. No, aquí ya no habría desplazamiento, le pondremos 0, porque ya lo desplazamos aquí sobre 0.10 y nuestra coordenada local está a 0.10 de distancia del origen. Entonces sobre el eje de las Yes, aquí le vamos a poner igual otra vez el círculo y veremos el resultado. Me excedí, no es 1.80, vamos a ponerle entonces 0.80, y ahí tenemos la otra pata. Perfecto, entonces falta colocar ahora la pata que va aquí. Tendría que colocar igual otra vez add2. ¿Se acuerdan que tenemos ya desplazado el origen local? Lo tenemos actualmente aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es moverlo hacia arriba, acá. Por lo tanto, en el eje de las X voy a poner 0, y en el eje de la Y voy a agregarle aquí lo que me falta para llegar acá, que sería 1.80. Y después voy a poner aquí, a pegar el comando de círculo, y ahí tenemos la pata. Ahora vamos de regreso hacia acá. Tendría que colocar add2. Como quiero regresarme hacia este lado, le tendría que poner aquí menos 0.80, 0. Ya no se va a desplazar sobre el eje de la Y. Y después le voy a poner aquí círculo. Y vean, ahí lo tenemos. Tengo entonces que hice 1, 2, 3 y 4 desplazamientos. En el video anterior no vimos cómo borrar los desplazamientos totales. Eso fue lo que se me pasó en el video. Para borrar todas las transformaciones, lo que voy a ocupar es la función del top. Esa es la función que ocupamos. Y esto lo que va a hacer es borrar los desplazamientos y me va a mandar nuevamente mi coordenada local al origen. Aquí. Al origen de la coordenada global, que es 0,0. Listo. Bien, así serían mis comandos y mis transformaciones, utilizando el círculo para crear las patas de lo que sería pues la cama, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya fue un ejercicio extra. Vamos a borrar todo esto. Os lo voy a comentar. Ahí está. Dejamos esto y vamos al siguiente comando. Nos vamos al comando arco. Arco. En arco la función es igual con arc2. Y ahí también es similar a lo que sería el círculo. Hay que poner ahí primero el origen del centro. Aquí está. Después el radio. Un ángulo inicial y un ángulo final. Bien, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver. Comento aquí. Le ponemos arco. Arc2. Igual vamos a poner aquí que sería 0,0. Ese sería mi origen. Y ahora el radio. El radio, si yo quiero manejar que se haga una especie de solapa. Aquí así. Una especie como de que se está solapando ¿qué será? La cubierta de la cama. Vamos a poner un radio de 1 metro.
sería 1 metro. El ángulo inicial sería 0, coma, y el ángulo final lo podríamos colocar aquí en 90, coma. Vamos a ver el resultado. Ahí lo tenemos, miren. Esto sería el origen, 0,0. El radio sería la distancia que hay de aquí hacia acá. Y el ángulo inicial comienza siempre del lado, pues, será del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, es en sentido contrahorario. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí, en lugar de 90, le pongo 45. Van a ver cómo ahora se queda la curva hasta acá. Miren. Ahí lo tenemos. Entonces ya tendríamos que ver, por ejemplo, si quiero que inicie, que termine aquí, este ángulo tenía que revisarlo. Aquí. A ver qué ángulo tengo. Para poder crear el efecto, ¿no?, de una colcha que está cubriendo lo que es la cama. Tal vez tendría yo que hacer otra línea que fuera de aquí hacia acá. Y crear esa solapa. Luego lo estudiaremos a detalle. Pero así funciona lo que sería la función de arco. Entonces, tenemos entonces el origen, el radio, el ángulo inicial, que inicia del lado derecho, y el ángulo final que termina en el lado izquierdo. Puedo ocupar también valores negativos. Por ejemplo, aquí le puedo poner menos 45. Miren, y ahora se va a girar todo acá hacia este lado, porque aquí está el ángulo de menos 45. Aquí en esta parte. Entonces, le voy a poner aquí así, 45. Lo que podría ocupar sería la función de rotación, para que esto me quedara ahora aquí abajo. Podría yo usar, por ejemplo, acá la opción de rotar antes de rot 2. Le ponemos aquí menos 45 y vemos el resultado. Miren, como ahora me queda de este lado. Ahí ya va a depender entonces de ocupar las transformaciones de coordenadas y ver de qué manera me va quedando la figura conforme a lo que yo necesite, conforme el ángulo inicial y el ángulo final. También pude haber ocupado, por ejemplo, mul 2 y le ponemos aquí 0, y sobre el eje de las y le pondremos menos 1 y lo que haré yo sería un espejo, ¿no? Vamos a ver si se presta. Vamos a ver, revisar. Perdón, es aquí 1. Ahí está. Ahí está, miren. Y así yo hice un espejo sobre lo que sería el eje de las X. De las Y, perdón. Aquí tomando la Y se espejearía lo que sería el arco. Es otra opción. Bueno, esto lo voy a borrar. Y vamos a continuar. Entonces esto lo voy a comentar. Y continuamos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción sería cómo generar un polígono. Entonces, para generar un polígono, lo que vamos a ocupar es la opción de instrucción de poly. Bien, aquí vamos a entrar un poquito más en algunos temas referentes a la configuración de lo que sería la trama. Esta es la instrucción de poly. Aquí, esto es para crear un polígono. Bien. La instrucción que necesitamos aquí, pues, configurar es poly 2-b. Lo primero que tenemos que colocar ahí son el número de puntos de control. El número de puntos de control sería el número de vértices que tenemos en la figura. Aquí, por ejemplo, si se trata de una cama, tendríamos 4 vértices, ¿no? Entonces, podríamos omitir el comando de rectángulo. Voy a quitarlo. Vamos a buscarlo. Aquí está el de línea, lo voy a omitir. Y también voy a omitir el de rectángulo, para que podamos ver cómo se comporta esta opción. Ahí está, va a desaparecer todo. Ahora con poly, lo que vamos a hacer es colocar aquí número de puntos de control. Le vamos a poner 4, ¿no? Y le ponemos 4. Y ahora vamos a poner ahí después tenemos que colocarle la configuración que corresponde a
la variable que controla lo que sería la trama. Esto va a requerir que nosotros pues le coloquemos ahí unos datos a lo que sería una serie de configuraciones de estado. Voy a buscar aquí el manual, a ver cómo, para que lo vean. Aquí en ayuda, documentación, guía de referencia. Acuérdense que siempre la debemos de tener a la mano. Vamos a buscar aquí la instrucción en búsqueda, control F, poli 2-b. Ahí está. Aquí lo tenemos. Entonces, esto que estamos viendo aquí me habla aquí de los estados. Aquí dice estados. Y a ver, ese es el frame file. Sería este, miren. La configuración de lo que es la trama. Aquí tenemos una fórmula, que es esta fórmula. Esta fórmula va a consistir en cambiar o asignar el valor de 1 si es que queremos ocupar alguna determinada configuración. Aquí tengo en la fórmula lo que sería la J1, la J2, la J3 y está multiplicando un número. Aquí tenemos que, aquí sería el 1, no viene expresado, pero sería el 1, el 2, el 4, el 8, el 32 y el 64, y en total se suman y crean un código que va a hacer pues la solución que yo haya elegido en este caso, para poder seleccionar, por ejemplo, que se dibuje el contorno, que se dibuje la trama, que se cierre o se mantenga abierto el polígono, que defina yo la orientación del relleno, que el relleno se trate de un relleno de corte, por defecto es un relleno de dibujo, que se trate de un relleno de cobertura, y aquí está, solamente si J6 es igual a 0, aquí me dice, por defecto también igual es una trama de dibujo, y algunos estados que tienen que ver con lo que sería, pues, si queremos ver segmentos visibles o segmentos de lo que sería aquí dice el siguiente segmento de la línea. Bien, esto es lo que corresponde a la configuración de la trama. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Entonces, primero vamos a configurar la fórmula. Voy a ponerlo por aquí a un lado. Vamos a ver la fórmula. Voy a poner a sustituir uno de las opciones, el que sería dibujar el contorno. Nada más le voy a poner 1. Ahí está, por defecto. Después daremos prueba con los demás. Coma. Después tengo que poner abajo lo que sería la pluma de la trama. Voy a dar aquí con el tabulador. Le voy a poner la variable. Aquí vamos a ver la variable de la trama, que sería esta, gsFillPem. Coma. Luego gs-fill-back. Aquí está, que sería la de la pluma. Es backpen, perdón. Backpen, aquí sería back. Pen. Es esta. Coma. Y a continuación tengo que colocar aquí las coordenadas que corresponden a los vértices. Entonces ahí vamos a poner aquí 0,0, coma. Y luego viene aquí una S, dice S1. Eso va a ser otro estado que vamos a definir mediante la solución de esta fórmula. Aquí está. Esto lo vamos a poner aquí. A ver, déjame traducirlo. Bien, aquí tenemos entonces, dice aquí el siguiente segmento es visible. El siguiente segmento es la línea interna.
Y dice, el siguiente segmento es la línea de contorno. Y por último dice el final de contorno. Entonces vamos a colocar primero el... Le podemos colocar aquí 1 al comando. Coma 1. Y luego ni siquiera te pone la sombra. Y luego coma para continuar con el siguiente vértice. Ahí vamos a ponerle, ahí no sé, sería, vamos hacia la derecha y podríamos colocar el ancho de la cama sería 1 en la coordenada X, 0 en la Y, 1, luego vamos hacia arriba, sería X1, hacia arriba sería Y2, y el estado sería 1, luego finalmente tendríamos ahí lo que sería la parte de arriba, que tendríamos que poner aquí. Empezamos con 1, 2 y luego sería 2, 0, ¿no? Aquí vamos a poner 0, 2, y aquí vamos a poner el estado final. Le voy a poner aquí -1 y vamos a ver aquí el resultado. A ver si se muestra. Le voy a poner aquí revisar script. Está correcto. Veamos. El contorno es visible, el 1. Dejen ver aquí el código. ¿Probaste la pizza? Sí. Veamos. Le voy a poner aquí 1. Ahí está. Bien, ahí lo tenemos. Era de ponerle aquí 1 en lugar de -1. Bien. Ahí está, miren. Aquí lo que se crearon fueron segmentos de un polígono. El primer segmento viene iniciando aquí del 0,0. Se va al 1,0. Luego sube al 1,2. Luego se regresa aquí a lo que sería el 2,0. Tendríamos que cerrarlo. Entonces tendríamos que colocar aquí otro segmento. Tendríamos que empezar aquí con manejar aquí la codificación. Aquí, si se acuerdan, le puse 1 en el código. Entonces aquí en las opciones que tengo manera de cerrar. Entonces el objeto, miren, aquí está la J3, que sería el 4. Entonces tendría que poner aquí de código 1 más 4 y cerramos. Ahí queda cerrado ya el polígono. Miren, así funcionan los estados en este caso, que corresponden a la configuración de la trama. Dibujar el contorno, dibujar lo que sería el relleno, cerrar o abrir el polígono, definir la orientación de la trama, manejar el origen global de la trama, manejar que la trama tenga una categoría de corte o que tenga una categoría de cobertura. Entonces vamos a ponerle aquí, a completar otra vez aquí el código. Voy a ponerlo aquí arriba, lo voy a pegar acá. Ahí está. Y le voy a poner aquí lo que significa. Vamos a ponerlo en el traductor. Lo voy a poner aquí abajito. Ahí está. Y vamos a comentar esto. Entonces, eso se refiere a la configuración del frame fill, que sería este, ¿no? Aquí, si yo quiero manejar que entonces no nada más sea el contorno, sino que también se dibuje el relleno, tendría que sustituir aquí en la fórmula también el 2. Aquí le agregaría más 2. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Vamos a ver aquí en la pluma trasera, la voy a cambiar por lo que sería, no sé, una pluma roja. Y vamos a ver cómo, miren, ahora sí está actuando como una trama.
con relleno el código. Si le quito el 2, veremos que solamente se va a ver dibujar el puro contorno. Ok, entonces mediante los estados del código, así se le llama, en algunos variables, en algunos parámetros, podemos manipularlo intercambiando aquí los valores de 0 o de 1, sustituyéndolos aquí en la fórmula para obtener los resultados que aparecen en base a esa codificación, a la sumatoria de pues esas sustituciones. Es como se va dando el resultado en el elemento. Y ahora respecto al código del S1, vamos a ver aquí, voy a copiarlo. El estado de lo que serían los segmentos. Veamos aquí. Lo voy a pegar también aquí abajo. Aquí está. Esto está en inglés, lo voy a poner en español. Desgraciadamente, como les digo, mucho de lo que sería el conocimiento pues está en inglés. Entonces traducirlo pues sería ahora fácil con ayuda del Google. Pero pues ellos, los amigos de Graphisoft, yo creo que por consistencia de la programación no han querido traducirlo a otros idiomas. Existe por ahí la guía de referencia en español, se los voy a compartir para que la descarguen. Esa me parece que es hasta la versión, no sé si la 10 o la 6 me parece, que venía traducida al español. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, estos son los valores de estado para los tramos. Aquí está. Dice, para los tramos sería entonces 1, 16. Sería el J, dice aquí que puede ser pues ahí no se... perdón, el J es 1 o 0. Sería 16 y 32. Sería 1, 16 y 32. Los estados que corresponderían a los segmentos. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí a 16, vamos a ver el resultado. Se va a omitir el tramo, miren. ¿Sí? Con el 16 se omite el tramo. Y con el 32 no pasa nada. Dice 32, el siguiente segmento es la línea de contorno. Efectivo solo si J5 no está configurado. Ok. Voy a poner entonces aquí 1 para que se muestre el contorno. Y aquí, para que tenga yo la trama definida, le voy a poner aquí más 2. Ya está. Ahora mi parámetro lo ajusto aquí. La trama de fondo le puedo poner, no sé, gris. O ya va a quedar definida conforme a los parámetros. Bien, ya que tengo ya definido, por ejemplo, el objeto. En este caso, este es un objeto que pues corresponde al contorno de una cama. Aquí yo he dado los valores conforme a las coordenadas. Sin utilizar las variables. Aquí tendría yo que cambiar en la codificación de los segmentos del polígono. Cambiar aquí lo que corresponde a la variable. Por ejemplo, aquí sería la variable A en lugar de 1. La coordenada que corresponde al X1. Le pondría yo aquí, en lugar del 2, le pondría yo B. Ahí está. De manera que ahora las dimensiones van a corresponder a esos parámetros. Si yo ajusto aquí el parámetro, por ejemplo 3, vamos a obtener ya el ajuste de la mano del parámetro. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a ver otro dato que también es importante en lo que es el script del 2D, que son los hotspots. Los hotspots son, pues digamos así, que puntos de control con los cuales puedo manejar pues que será la dimensión o la configuración de las variables. Esto cómo funciona. Bien, vamos a ver. Hotspot, cuando yo voy a cerrar este objeto, le voy a dar guardar. Le voy a poner aquí cama, guardar. Lo vamos a poner aquí en la planta. Bueno, lo podemos poner en hoja de trabajo. Aquí no pasa nada porque lo que son las librerías 2D se pueden colocar en hojas de trabajo. Aquí le voy a poner objeto.
Por defecto aquí el objeto que guarde al final de GDL se va a quedar aquí a la mano de manera inmediata. Va a estar configurada la herramienta con ese objeto. Aquí está cama, ahí lo tengo. Al seleccionar aquí el objeto, van a ver que tengo aquí unos puntitos negros que se denominan hotspot. Esos hotspot yo los puedo estirar para manipular lo que es la dimensión del objeto. Miren, ahí lo tenemos. Pareciera que es una trama, pero no, es un objeto. Y aquí yo puedo manipular, pues, de manera fácil las esquinas del objeto, en este caso de la cama, y de esta forma dimensionarlo sin mayor problema. Ahí está. Vamos a resetearlo. Me regreso de vuelta aquí al objeto. Doy clic por aquí para agarrar otro y devuelvo el clic al original. Le pongo OK y vuelve a resetearse a las dimensiones originales. Suponiendo que le voy a poner aquí una almohada. Vamos a codificar la almohada. Me voy a regresar aquí, abrir el objeto. Puedo oprimir control mayúsculas 0. Perdón, control mayúsculas O. Y se abre el objeto. Le pongo aquí el script 2D. Estoy manejando finalmente la codificación de un polígono. Pero vamos a manejar lo que sería una almohada. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato hicimos ya pues más o menos el código para poner la almohada, que sería este? Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí abajito. Lo voy a volver a descomentar. Y vamos a ver el resultado en 2D. Ahí lo tenemos. Vamos a ver aquí la vista 2D. Ahí está. Supongamos que yo quisiera manipular, no sé, aparte de esto, de lo que es ¿qué será? La almohada. Lo que sería, no sé, tal vez un buró que estuviera ahí cerca. Una mesita de noche que estuviera cerca de la cama. Voy a dar aquí del 1 para borrar esta transformación. Esta. Voy a crear otro transformador, al 2. Le vamos a poner la altura. La altura sería 1.70 en el eje de las Y. En el eje de las X le voy a poner aquí 1 metro. ¿Sí? Voy a poner de este lado la mesita. Y ahora voy a crear el rectángulo. Rect 2. 0,0, y ahora le voy a dar 0.50 de ancho. Y de alto le vamos a poner nosotros 0.30. De manera que se va a crear, miren, a este lado la mesita. Ahí está. Como es un rectángulo, el rectángulo no tiene las propiedades que tiene, por ejemplo, la trama. Aquí está. Entonces va a quedar transparente. Ese es un detalle que tengo que considerar, ¿no? Utilizar rectángulo únicamente lo que va a hacer es crear un contorno. La trama no se va a rellenar. Si quisiera utilizar una trama, entonces tendría yo que crear eso con la opción de trama. Sería todo esto. En lugar de poner rect 2, tendría que poner aquí este código. Y aquí le tendría yo que poner entonces aquí 0.50. Le podría yo poner aquí igual 0.50, 0.30. Y aquí 0.30. Que sería lo mismo que las coordenadas del rectángulo, pero aquí ya va a tener trama, miren, ahí está. Esto va a ser la mesita de noche. Lo voy a comentar aquí, mesita de noche. Ahora resulta que yo quiero mover la mesita de noche, ¿sí? Entonces, aquí ese transformador lo voy a poner aquí, el rect lo voy a borrar, ahí está. Quiero manipular la posición de la mesita. Esta mesita quiero que se mueva. Por defecto va a aparecer en esta esquina. Ahí va a estar. Pero después puedo dar ahí una opción para poder mover la mesita. Y esto lo voy a hacer con los hotspots. Vamos a ver cómo. Me voy aquí a parámetros. Voy a ocupar uno de los parámetros que ya había creado. Le voy a poner aquí off. X. Off mesita X. Vamos a poner todo completo para que no se me pierdan. Offset mesita X. Luego offset mesita Y.
Estos van a ser mis parámetros. Estos los voy a ocupar para poder mover la posición de la mesita. Vamos a ver cómo. Resulta que si por ejemplo, al punto original de ubicación de la mesita, que es esas coordenadas, si a la coordenada X le voy a agregar, le sumo el offset de la coordenada X, entonces se va a mover una cierta distancia. Esa distancia va a depender de la variable offset mesita X. Y al 1.70 le voy a poner aquí offset mesita Y. Estas cantidades se van a poder manipular. Ahora, ¿cómo las voy a manipular? Eso lo vamos a manipular utilizando un comando que se denomina hotspot. Hotspot gráfico. Vamos a poner aquí el hotspot. Hotspot es la instrucción. Hotspot 2. Y hotspot 2 va a tener ahí pues tres controles. Uno va a ser el punto de origen, el punto base. El otro va a ser el punto de movimiento, el punto a manipular. Y el otro va a ser el punto que va a ser el punto de referencia. Que van a tener que estar, digámoslo así, que alineados digamos que el origen, el de manipulación y el de referencia. Entonces van a tener que estar en la misma coordenada, por así decirlo, en el mismo eje. Vamos a ver, ahorita lo van a ver. Hotspot 2 y hotspot 2. Bien. Primero vamos a colocar aquí las coordenadas del origen. Ahí está. Coma. A continuación tendríamos que colocar aquí un identificador. Cada hotspot a manipularse tiene que estar identificado. Tiene que ser un ID único. Entonces ahí vamos a ver. Permítame. El capítulo que estamos viendo se denomina Hotspot Graphicals. A ver. Este es el hotspot. Y sería este. Hotspot gráfico. El que estamos empleando es este. Vamos a copiarlo. Voy a pegarlo aquí para que lo veamos. Ahí lo tenemos. Entonces hotspot requiere de lo que sería las coordenadas y un identificador. Aquí le voy a poner un ID. Un ID. Y luego le ponemos ahí el parámetro que es el que vamos a poder manipular o que queremos manipular. Aquí le vamos a poner que el parámetro que quiero manipular es el offset mesita X. Coma. Después viene ahí lo que correspondería a, vamos a ver, al tipo de hotspot del que estamos hablando. Aquí le vamos a poner, voy a ver aquí la guía de referencia. El de base se tiene que colocar con el tipo 1. El de movimiento sería tipo 2 y el de referencia sería el tipo 3. Entonces eso se va a poner aquí. Le voy a poner aquí que este es el tipo 1, que es el de base. Después aquí abajo vamos a colocar igual esto. Nada más de que aquí en lugar de poner en la coordenada X el valor 0, le voy a poner que el valor ahí va a corresponder justo al nombre de la variable X. Ahí está. Para que lo vayamos viendo bien, voy a darle aquí unos espacios con tabulador para que veamos cómo va quedando. Miren, ahí está. X, y aquí en lugar de ponerle el X le voy a poner el nombre de la variable. Y luego aquí abajito, este sería tipo 2. Luego aquí abajo vamos a colocar el que va a corresponder a el tipo 3. Y aquí en la referencia, en lugar de poner aquí el 0 de origen o la variable, le voy a poner aquí -1. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces el código va a quedar así. Y aquí este va a ser el tipo 3. Bien. Ahora esto
lo que vamos a hacer nosotros es que como tenemos que mantener el ID siempre único, voy a tener que agregarle al ID un número, de manera que vaya siendo como digamos secuencial. ¿Cómo logro eso? Bueno, para lograr eso lo que voy a hacer es dar aquí Enter. Le voy a poner aquí un ID es igual a un ID más 1. De manera que ahora el ID, la variable un ID, en la siguiente va a corresponder a el valor original más 1. Y esto lo voy a copiar aquí. Le voy a pegar también aquí abajo. Para que no se vaya acumulando el mismo identificador, sino que siempre tenga uno nuevo. Ahí lo tenemos. Para iniciar con un valor en específico del ID, lo que voy a hacer es copiar esta opción, la voy a pegar en el maestro. Y en el maestro voy a establecer como la constante. Ahí vamos a ponerlo como una constante, que un ID va a ser igual a 1. De esta manera, con esta fórmula tenemos que de inicio empezamos con el 1. El que sigue sería 1 más 1, sería 2. Luego aquí ya el un ID corresponde a 2. Y sería aquí 2 más 1, 3. Y luego 3 más 1, 4. Entonces ya no se va a repetir el identificador del hotspot. Perfecto, ahí lo tenemos. Voy a dar aquí revisar, script. Está correcto. Vamos a irnos aquí a cerrar lo que es la cama. Le doy guardar. Y ahora vamos a ver el comportamiento. Miren cómo se va a mostrar ahora aquí. Aquí lo tenemos. Ahí está la cama. Ahora no se muestran los hotspots en negro. Solamente se va a mostrar uno. Aquí lo tenemos. Que es de color morado. Al desplazarlo, vamos a ver cómo vamos a empezar a mover la cama. ¿Ya vieron? Ahora esto lo necesito aquí en esta esquina. Entonces vamos a ver qué pasó. Le doy aquí abrir objeto. En el 2D. Resulta que si se acuerdan le dimos borrar aquí. Le dimos borrar a lo que sería el transformador de la ubicación de la cama. Aquí le dimos borrar. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es quitar esa opción de del. Vamos a ver. Vamos a revisar aquí el resultado. Miren cómo da hasta allá arriba. A ver dónde colocamos la mesita. Este modificador, vamos a ver, esto coloco aquí lo que sería la almohada. Y luego lo que voy a hacer es utilizar aquí el ADD2. Lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Vamos a ver cómo está el asunto. Del 1. Debo de tener por ahí otra transformación. Vamos a revisar. Dotar, multiplicar, perdón, es mul. ADD, vamos bien. No, si es este. Aquí lo que hacemos es mover aquí el origen. De aquí, 25 y luego 1,70. Y a partir de ahí generamos el rectángulo. Lo borramos del 1. Se borra esto. Y ahora aquí tenemos que aquí está el error, miren. Aquí le puse que se va a mover 1 sobre las X. Y luego 1,70 sobre la Y. Sería este. Y a partir de ahí se va a colocar la mesita. Ahí vamos a ver. Bien. Ok. El hotspot lo tengo que mover también. Entonces para moverlo lo voy a colocar justo abajo de la instrucción del AD2. Ahí está. De manera que como el hotspot está de inicio en el 0,0. Algo similar
a lo que es el polígono, lo tengo que desplazar también. Entonces, para desplazarlo lo tengo que poner por debajo del transformador de coordenadas. Ahí está. Ya quedó corregido. Ahora sí vamos a revisar. Le doy aquí guardar. Sin cerrar lo que es el objeto. Simplemente con darle guardar. Podemos regresar nuevamente a la planta. Se queda abierto el objeto. Pero ahora ya podemos, perdón, aquí en la hoja de trabajo. Pero ahora ya podemos pues manipular. Miren aquí el objeto. Ahí está. Vamos a ver cómo le hacemos. Voy a irme de vuelta aquí al objeto. Doy clic por otro objeto. Y me regreso igual a la cama. De manera que así se va como a resetear, ¿no?, la configuración del objeto. Ahí está. Y ahora sí, aquí está el hotspot. Y ahora con el hotspot, si se dan cuenta, voy a poder mover con ese hotspot lo que sería la mesita. Ahí está. Vamos a componerlo porque como se está desplazando, doy aquí de vuelta a abrir. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto Ahí está. Y ahora aquí a este le voy a poner abajo ADD2. Y le ponemos el offset, el de la mesita, que sería offset mesita X, coma, y offset mesita Y. Así. Le doy aquí revisar. Ok. Le damos guardar. Y ahora vamos a ver cómo queda. Voy aquí al 2D. Y ahora sí, miren. Ya puedo mover sin mayor problema la mesita de noche sobre el eje de las X. Si quisiera moverlo sobre el eje de las Y, entonces lo que tendría que hacer es cambiar aquí el hotspot por lo que sería el eje de las Y. Ahora puedo mezclar ambos para que de esta forma podría yo manipular pues lo que sería todo en un solo hotspot. Vamos a copiar aquí todo esto. Lo voy a poner aquí abajo. Y voy a sustituir ahora lo que sería el movimiento. Este voy a ponerlo aquí con un título. Voy a comentar. Movimiento en el eje X. Y este sería movimiento en el eje Y. Ahí está. Aquí en este movimiento del eje Y, lo que voy a hacer es cambiar aquí lo que es el parámetro que quiero manipular. Y aquí en lugar de colocarlo, vamos a ordenar esto para que lo podamos ver mejor. En lugar de colocarlo aquí en lo que sería, digamos, la columna de las X, aquí le voy a poner el 0. Igual aquí le voy a poner el 0. Y esto lo voy a poner aquí ahora en lo que corresponde a la fila, perdón, la columna de lo que corresponde a las coordenadas en Y. Ahí sería. Aquí en lugar de 0 sería -1, que es el de referencia. Voy a colocar aquí un comentario. Este sería base. Este sería el movible. Y este sería el que corresponde a el referencia. Ahí está. Bien. El referencia siempre va a tener el -1. Entonces ahí lo tenemos. Miren. Así tendría que quedar el código del hotspot que va a mover la mesita de noche sobre el eje Y. Esto lo voy a copiar aquí. Base. Movible. Y ahora aquí tendríamos que poner referencia. Ahí está. Revisamos ahora, le doy guardar. Vamos a volver a irnos aquí a la hoja de trabajo. Ahora tenemos dos hotspots, miren. Este, que va a poder manipular todo sobre lo que sería el eje Y.
y este sobre el eje X. Están separados. Ahí está. Ahora podemos crear una solución con la cual tengamos un solo punto para poder manipular la posición de la mesita. Para lo cual tendríamos que mezclar los parámetros o la configuración de hotspot del eje X y del eje Y para hacer un hotspot único de movimiento. Vamos a crearlo. Hotspot único de movimiento X y Y. Ahí está. ¿Cómo le hacemos? Bueno, comenzamos con este. Que ya tenemos ya preparado, que es el de el hotspot X. Y ahora vamos a sustituir aquí lo que sería el valor 0. En lugar del valor 0, lo vamos a cambiar por lo que corresponde a la variable del offset en Y. Ahí está. Y ahora vamos a copiar lo que tenemos ya configurado para el movimiento en Y. Y ahora, en lugar de poner aquí al inicio el 0, lo vamos a sustituir por lo que sería la variable del movimiento en X. Ahí está. Ahora voy a comentar todo esto que tengo aquí ya configurado del movimiento en X y Y. Ya no lo voy a necesitar, le voy a poner aquí comentarios. Y este ya es la configuración para un solo hotspot que va a tener ya en conjunto lo que sería el movimiento en X y Y. Este es el movimiento X y este es el movimiento Y. Pero ya están enlazados. Entonces le doy aquí guardar. Me regreso a la hoja de trabajo. Y ahora solamente va a aparecer un hotspot. Véanlo. Y con ese hotspot voy a poder manipularlo para poder ubicar la mesita donde yo necesite. Ahora me aparecen unos puntitos negros. Estos que están acá. Esos puntitos negros corresponden a los puntos de referencia. Si yo deseo ocultarlos, lo que voy a hacer es ocupar un atributo, una codificación para ocultar ese atributo. Vamos a ocupar lo que sería la opción de poner aquí en lo que sería el hotspot de base. Le voy a poner, le voy a sumar aquí al 1, 128. Y a lo que sería el número 3, igual le voy a sumar 128. Voy a hacer lo mismo con lo que sería, perdón, estos no, son estos. Con lo que sería el código que corresponde al hotspot en el desplazamiento en Y. Ahora le doy aquí archivo, guardar y vamos a ver el resultado. Y ahora se va a limpiar todo y únicamente va a aparecer este hotspot moradito con el cual voy a poder ubicar aquí la posición de la mesita de noche. Ahí está. Si yo requiero visualizar hotspots adicionales, la desventaja que tengo cuando ocupo los hotspots gráficos es que si requiero los hotspots tradicionales, los voy a tener que también escribir. Entonces para eso voy a tener que crear un listado acá adicional. Y ese sí lo puedo poner desde el inicio, porque no va a depender de los movimientos que yo tenga. Aquí le voy a poner hotspot 2. Aquí le vamos a poner 0,0. Luego hotspot 2 sería A,0. Aquí digamos que se van a poner de manera individual en la coordenada que yo los desee. Le doy aquí guardar. Y vamos a ver cómo ahora se van a mostrar únicamente en esas esquinas. Miren, el 0,0 y lo que corresponde al ancho y el desplazamiento en Y en 0. Ahí está. Necesito colocarlos de arriba, entonces vamos a tener que hacer a codificar el resto. Hotspot 2 sería A, B y el último sería hotspot 2
sería 0, B. Le doy guardar. Y vamos a ver el resultado. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, pues ya hemos hecho nuestro primer objeto. Nuestro primer objeto en GDL. Utilizando los comandos de 2D, los comandos básicos. Hoy aprendimos bastantes cosas. Les recomiendo que lo practiquen. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribir en los comentarios. En esto, pues prácticamente tenemos que hacer prueba y error a veces para aprender un poco cómo es la mecánica del proceso de escribir el código. Pero ya que tomen práctica van a ver que va a ser fácil, se les va a facilitar bastante el hecho de que puedan copiar, por ejemplo, este código, guardarlo a lo mejor en un bloc de notas y después se puede reutilizar para que nosotros podamos ocuparlo sin perder tanto tiempo en otro objeto. Por eso es importante ir viendo de qué manera nosotros vamos a poder pues manejar lo que son las variables, unas variables que siempre sean las mismas en nuestros objetos. Es como una estandarización para que de esta manera podamos repetir código sin mayor problema. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver ya lo que son los objetos básicos en 3D. Va a estar interesante también. Y vamos a ir haciendo poco a poco objetos de librería y ocupando lo que vamos aprendiendo, para que de esta forma vayan haciendo objetos que les puedan servir pues en la vida cotidiana. Perfecto. Buenas noches.